más fácil que ver que las estructuras, pero... ¿Qué dice la luz y Franco? No, nada. Arrancamos. Ahí estamos. Voy a sacar este cosito. Nunca sé cómo sacar esa barrita. A veces desaparece, pero por arte de magia. Bueno, estamos en la unidad que se llama sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a definir primero qué es una ecuación lineal. Ustedes saben lo que es una ecuación lineal, pero la vamos a formalizar. Y también vamos a relacionar con la parte geométrica, que no están muy acostumbrados. Inclusive terminan de cursar álgebra y no pueden relacionar las dos cosas, siendo que esta materia es álgebra y geometría. Así que a prestar atención. Acá empezamos a relacionar dibujos con ecuaciones. Dice, sabemos que la ecuación de una recta AX más BY más C igual a 0 es una ecuación lineal en dos variables. La ecuación de un plano es de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0, o sea, ecuación lineal en tres variables. Ambas pueden representarse gráficamente, pero las ecuaciones de más de tres variables no admiten representación gráfica. Primero, el título dice ecuaciones lineales. Cuando uno no entiende nada de lo que se está hablando, tiene que empezar a descifrar palabra por palabra. Entonces me pregunto primero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad, es una expresión en la que figura una igualdad donde hay uno o más valores que no conocemos y que llamamos incógnitas. Esa expresión puede llamarse ecuación cuando yo tengo intención de hallar el valor de las variables, o sea, de encontrar los puntos, los números que reemplazados ahí hagan cierta la igualdad. O se puede ser una expresión algebraica nomás, ¿sí? ¿Por qué es lineal? Lineal le llamamos a todas las funciones o ecuaciones que tienen exponente 1. Todas las variables aparecen elevadas a la 1, no tienen ningún exponente. Entonces, esta, un número por x, más otro número por y, más un número suelto, ese a, b y c son números reales, igual a 0, es lo que llamamos una ecuación lineal en dos variables. Es otra forma de la ecuación de la recta. Tiene representación gráfica, o sea, los puntos que verifican esta ecuación, los valores de x y de y que satisfacen esta ecuación, están todos ubicados sobre una recta. Y esta es una ecuación lineal en tres variables, o con tres variables, dicen algunos más dicho, se dice en tres variables, porque aparecen tres incógnitas, y la representación gráfica de todos los puntos del espacio que satisfacen esta ecuación, o sea que puesto aquí el valor de x, de y, de z, hacen que esta igualdad se cumpla, son los puntos de un plano. Ejemplo, esto es una ecuación lineal en dos variables, y esta es una ecuación lineal en tres variables. Yo puse en el GeoGebra esta ecuación, la representé y me dio esta recta. Si ustedes tuvieran que representarla con los conocimientos que tienen hasta ahora, despejarían y harían la forma explícita, se llama. O sea, esto sería y igual a menos 3x menos 1 todo sobre 2. Y esta es la ecuación de un plano. Esto también está sacado del GeoGebra. Así como hace el profe Miguel en análisis 1, no sé cómo hace su profe de práctica. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ya sabemos que es una ecuación, que es lineal y que si tiene dos variables, se puede expresar también como una ecuación lineal. A ver, vamos de vuelta. Esto me cansa.
Ahí está. O sea, esta ecuación se podría expresar como I igual a, paso el 3x restando, el 1 restando y el 2 dividiendo a todos, ¿sí? Ustedes lo conocen así. Sería la ecuación, la forma explícita de la ecuación de la recta. Esto también es una ecuación, solo que acá está despejada la I, explicitada la I. Y esta sería lo que vamos a llamar forma general o implícita. Después cuando la estudiemos. La cuestión es que ustedes ven una ecuación de este tipo y saben que representa una recta. ¿Está? Ven otra ecuación de este tipo y saben que representa un plano. Generalizando. Generalizando quiere decir que voy a trabajar para cualquier valor. ¿Sí? Por ejemplo, esta que tenía aquí en dos variables, para que después no sea más fácil trabajar cuando demos sistemas, las vamos a escribir de esta otra manera. ¿Sí? A la A mayúscula la vamos a llamar A sub 11. A la B, A sub 12. Y vamos a pasar el término independiente al otro lado. O sea, cuando trabajemos con sistemas de ecuaciones, vamos a llamarlos así. A sub 11, a las variables vamos a llamar x1, x2, x3, xn. ¿Por qué? Porque después vamos a tener muchas, ¿no? Entonces vamos a estar confundiendo con las letras. A ver, si es importante, si no dejo. Si es algo en la cátedra. No. ¿Estamos o no? Entonces a los coeficientes vamos a llamar A sub 11, A sub 12, A sub 13 si hubiera más. A las variables o incógnitas, x1, x2, x3. Y a los términos independientes, b1, porque esta va a ser como nuestra primera ecuación. Después en el sistema esta va a ser la primera ecuación. Entonces aquí voy a tener subíndice 1. Y el segundo subíndice de A va a coincidir con el de la variable. Y el de B se va a mantener constante. Bien, esta misma, pero para n variables va a quedar así. A sub 11 por x1 más A sub 12 por x2 más A sub 13 por x3 más A sub 1n por xn. O sea, las ecuaciones no necesariamente son de 2 o de 3 variables. Pueden tener 10, 20, 40 variables. Entonces, las vamos a representar, las generalizamos para n variables. N, cuando digo así, que estoy diciendo un número cualquiera, de esta manera. Y ya sabemos cómo expresar simbólicamente una sumatoria nosotros, ¿sí o no? La suma de distintos términos se escribe como la sumatoria. En todos los términos hay una A por una X. Todas están igualadas a B1. ¿Observan o no? Esa sumatoria está igualada a B1. En la sumatoria hay dos factores en cada término, una A y una X. Vemos que el primer subíndice de A queda constante y va variando el segundo. A ese le vamos a llamar J en este caso, le podríamos haber llamado I. Y ese I va variando en A y en X desde 1 hasta N. Entonces voy a decir que es la sumatoria de A sub 1J, le pongo ese el 1 porque queda fijo, por X sub J, con J variando de 1 a N. Eso va a querer decir que en el primer término esto vale 1, en el segundo vale 2, en el tercero vale 3, etc. Pero todo esto siempre igualado a B1. Eso cuando tengo una ecuación lineal en n variables. Muy bien. Entonces, aquí como resultado les dejé esto. ¿Por qué? Esos A sub i j, estos que están acá,
se llaman coeficientes. B se llama término independiente, porque es el número suelto, el término independiente de siempre. En general, tanto A y B, todas las A sub i j y B sub 1 pertenecen a un conjunto K, que tiene que ser un cuerpo, o sea, tener estructura de cuerpo, y que nosotros debemos saber quién es previamente. Generalmente trabajamos con números reales, con ecuaciones reales, pero pueden haber ecuaciones donde los coeficientes y el término independiente solo sean números naturales, o puede ser que estemos trabajando con números complejos. Bien. X1, X2, Xn son llamados coeficientes. Perdón, son llamados símbolos, son variables indeterminadas o incógnitas, ya lo dije igual. También tenemos que decir a qué conjunto tienen que pertenecer esas X sub i j. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos esta ecuación, decimos que no tiene solución. ¿Tiene solución o no tiene solución? Sí, sería I. Exactamente, sería más menos I. Pero si yo digo al principio que estoy buscando la solución de esta ecuación en R, entonces en R no tiene solución. ¿Sí? Por eso yo tengo que determinar primero en qué conjunto estoy esperando a qué conjunto estoy esperando que pertenezcan las soluciones. O que me interesan que sean las soluciones. A mí no me interesan soluciones complejas, entonces esto digo no tiene solución. Que no es cierto, no tiene solución en R. ¿Sí? Sí en el conjunto de números complejos. Así que acá podríamos decir, pero sí en el conjunto C. Por eso es que decimos que tenemos que explicitar o aclarar quién es el conjunto al cual pertenecen los coeficientes, los términos independientes y las variables. En general tiene que ser el mismo. Bien, ¿qué es el conjunto solución? El conjunto solución es una n-upla, si tengo n variables, bueno, si tengo 2 va a ser un par de valores. Si tengo 13 variables, va a ser una terna de valores, o sea, 3 valores. Y si tengo n variables, va a ser lo que llamamos una n-upla. Entonces, ¿qué es una n-upla? Un conjunto ordenado de n números reales. Tales que, ¿cómo tienen que ser estos x1', x2', x3'? Puestos aquí, puestos en la ecuación anterior, tienen que hacer cierta la igualdad, tienen que hacer verdadera la igualdad. O sea, parece una pavada, pero si yo tengo la ecuación 3x más 2 igual a 5, y yo digo x' igual a 4, es solución de la ecuación. ¿Cómo puedo saber si es o no es? Verifico acá, ¿hace cierta la igualdad? 3 por 4, 12 más 2, 14. ¿Es igual a 5? No, no es solución. Para que un valor de x sea solución de la ecuación, tiene que hacer cierta la igualdad, que verificar la igualdad, que está en la ecuación. Entonces, si es una ecuación de 2 variables, van a estar 2 valores que satisfagan la ecuación, uno de x y uno de y, y así sucesivamente. Hasta que si tengo n variables, voy a necesitar una n-upla, o sea, un conjunto de n valores, que puestos cada uno en el lugar correspondiente me hagan cierta la ecuación, sea verdadera la ecuación. Bien. Y hay una aclaración. Yo ayer hice esto muy parecido a la punta, no le puse ninguna llamadita, nada, para que aprendamos a leer bien. Uy. Entonces dice, recordamos que x sub j, lo que estaban en la ecuación, son símbolos. No se puede multiplicar a sub i j por x sub j. Es una expresión nada más. Ahora, cuando yo elijo valores que reemplazan, que van a ser para reemplazar en los x sub i j,
si el producto de este número por este número está definido. O sea, los x sub y los x sub j que estaban en la definición son símbolos, y estos son números. ¿Ven que dice que pertenece a R? Bueno, ya lo vamos a terminar de entender cuando lo resolvamos. Dice, si despejamos una variable, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación. La solución de esta ecuación, como tiene dos variables, son infinitos puntos. ¿Sí? Y dijimos que esta es la ecuación de una recta, porque es una ecuación lineal en dos variables. La ecuación lineal en dos variables da como resultado los puntos de una recta. Son infinitos puntos, pero no cualquier punto del plano. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Son infinitos puntos, pero no cualquiera. Son puntos que están en una recta. Para saber cuáles puntos son y ubicarlos, yo tengo que conocer sus coordenadas, los valores de x y de y. ¿Cómo hago para hallar algún punto de esta recta? ¿Qué hacen ustedes cuando grafican? ¿Hacen una qué? Una tabla de valores. Una tabla de valores. ¿Y qué es hacer una tabla de valores? Es haber despejado la y, paso el 3 restando y el 3x restando, y paso el 2 dividiendo. ¿Y qué hacen? Eligen los valores de x y calculan el de y. Entonces aquí, por ejemplo, va a ser 3 por 4, 12. Sobre menos 2, menos 6. Acá le voy a poner menos. Así acá me queda positivo. 3 por 4, 12. Sobre 2, 6. Cambiado el signo, menos 6. Más 3 medios, que es 1,5, me va a dar menos 4,5. Y si x es 2, me queda 3 por 2, 6. Dividido 2, 3. Cambiado el signo, menos 3. Más 3 medios, que es 1,5, menos 1,5. Bueno, la cuestión es que esto está por acá, supongamos, acá, por acá. Bueno, la cuestión es que encontré dos puntos, puedo hallar la recta. ¿Se entiende? Lo que quiero que entiendan es que en la ecuación de dos variables, si yo despejo una en función de la otra, voy a decir que tiene un grado de libertad, porque tengo un valor de x, un valor de las variables al cual darle valores libremente. En cambio, si yo tengo una ecuación de tres variables, como esta del plano, esta por ejemplo, esta es la ecuación de todos los puntos de un plano. Para calcular, hallar uno aunque sea, yo voy a tener que despejar z, o despejar x, o despejar y, cualquiera. Mando lo otro al otro lado. Y para hallar un punto voy a tener que elegir un valor de x, un valor de y calcular el valor de z. Por supuesto que esto también se puede ver como una función de dos variables. Esas dos variables, porque z va a depender de x y de y, son los dos grados de libertad que tiene la ecuación. Casi yo calculo x1 y 1 me va a dar z igual a menos 6, por ejemplo. Y ahí tengo un punto P sub 1 del plano. Le decía entonces que si despejamos de esta ecuación, de la que teníamos antes, es la misma, de esta. Despejamos una variable, por ejemplo x1, va a pasar al otro lado como b1 menos la sumatoria de lo que queda dividido a sub 1, 1. No quiero que se aprendan de memoria esto, ¿está? Y a lo que voy es lo que estábamos diciendo recién.
que para hallar cada valor de x1 voy a tener que asignarle valores a todos los demás. Así que si la ecuación tiene n variables, va a tener n-1 grado de libertad. n-1 variables a las cuales le voy a poder dar libremente valores. El último lo voy a tener que calcular. Por ejemplo, como les dije, la recta tiene 1 grado de libertad porque hallo x, perdón, le doy valor a x y hallo y. El plano tiene 2 grados de libertad porque le tengo que dar valores libremente a x y a y y calcular z. Y así sucesivamente. Si tuviera una ecuación de 4 variables, tendría 3 grados de libertad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto estamos? Sí, profe. Llegan tarde, chicos. Después van a preguntarme lo mismo que ya dije. Me voy a enojar. ¿Puedes te levantarse temprano? Profe, ¿cuándo van a Sí. subir el apunte al aula? ¿No está el apunte? A No, mí el del por lo menos sistema. no me aparece. No, profe, no está todavía. Aguántenme 2 minutos. ¿Aguantan? Sí. Sí, profe. Disculpen, este es error mío. ¿Qué estoy buscando? El apunte. Sí, no, ya les voy a... Si está cargado, lo que pasa es que hay que visualizarlo. ¿Así lo van viendo o qué? Bueno, pero ya no los podían preparar. Qué vergüenza. Disculpas. ¿Estoy en álgebra? Ujú. Profe, el apunte apareció hace un ratito, tienen que recargar la ¡Eh! página nomás. Sí, justo Ahí está, sí. Lo estoy viendo, digo que no estaba. Bien, Pero bueno. en el aula sí está el PDF completo. eh, bueno, me quedo más tranquilo. Listo, sigo entonces. Bien. ¿Vamos entonces? Bueno, después lo miran en todo caso. Quedamos en eso. Ahí está. A ver si no me salté. Bueno, y ahora vamos a estudiar los casos particulares de las ecuaciones. Y parece difícil porque la vamos a estudiar primero formalmente y después van a ver el ejemplo. Dice, si los a sub i j, o sea, los coeficientes, son iguales a 0, para cualquier j variando de 1 a n, y b sub 1 también es igual a 0, o sea, tengo la ecuación 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por xn igual a 0, o sea, si los a sub i j, los números que multiplican a x son ceros y el término independiente es 0, existen infinitas soluciones. La ecuación se llama indeterminada. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cualquier valor que yo ponga aquí, multiplicado por 0 siempre me va a dar 0. ¿Está? Entonces, en una ecuación de n lineal de n variables, si todos los a sub sub 1j, perdón, son iguales a 0, y b sub 1 también es igual a 0, o sea, si tengo esta ecuación tiene infinitas soluciones, porque cualquier valor de x puesto aquí la hace cierta la ecuación, verdadera la igualdad. La ecuación se llama indeterminada. Tiene solución, pero no es una en particular, sino infinitas. En cambio, si los a sub 1j, o sea, los coeficientes son iguales a 0, pero el término independiente es distinto de 0, la solución es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo ponga aquí, multiplicado por 0, me va a dar 0. Nunca me va a dar un número distinto de 0.
Por lo tanto, la solución va a ser el conjunto vacío, o sea, no va a tener solución. En ese caso, la ecuación se denomina incompatible. Ejemplo, si tuviera tres variables, 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 igual a 0, cualquier terna, o sea, cualquier conjunto de tres valores puestos aquí, hacen cierta esta igualdad. 0 por 5 más 0 por 8 más 0 por 9, 0. En cambio, si yo tengo 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 igual a un número distinto de 0, no hay ninguna terna de valores, ningún grupo de valores que puestos aquí me den distinto de 0, porque va a ser 0 más 0 más 0. ¿Está? A ver, que quiero ver quiénes son los que están. ¿Están muchos? No está Erika, ¿eh? Mi ayudante, no, como es mi ayudante, es la profesora del grupo. No. Sí, profe, Ah, ¿estás? ¿Estás? ¿Cómo se está entendiendo, Erika? sí, profe. Ah, bueno. No es la ayudante, le estoy diciendo, es la profesora, pero... ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andan? Bien, felices Pascua, atrasado, ya les saludé el otro día. Actualmente ayer no pude saludar en todo el día a nadie. No, yo tampoco. Descanso. Seguimos, aquí dice particularizamos para una sola variable. Cuando estoy diciendo particularizamos, estamos diciendo vamos a hacer un análisis específico de un caso. Ya dije en general, fíjense que aquí dijo en general, aquí puso para tres variables y ahora lo va a particularizar aún más para una sola variable. Esto es muy sencillo para ustedes. Lo voy a poner acá al lado como un ejemplo. Dice, dada la ecuación a sub 1 por x1 igual a b1, o sea, de una variable. Si a sub 1 es distinto de 0, la ecuación es compatible determinada. Espera que quiero ver si están puse los ejemplos. No, sí, ahí está. Si a sub 1, o sea, si el coeficiente es distinto de 0, la ecuación es compatible determinada, solución única. Si el coeficiente es 0, va a depender de cómo sea el término independiente. Si el término independiente es 0, tengo indeterminada infinitas soluciones, y si es distinto de 0, no tiene solución. Voy acá, que es más fácil. Esta es una ecuación de una variable. Acá a sub 1 es distinto de 0. Entonces no importa cómo es b. Tanto si es b distinto de 0 o igual a 0, va a cambiar el valor de la solución, pero la ecuación va a tener solución única, con lo cual se va a llamar compatible determinada. Entonces, si a sub 1, o sea el coeficiente, es distinto de 0, la ecuación, digo bien, es compatible determinada. Ahora, si a sub 1 es igual a 0, o sea, si el coeficiente de la x es igual a 0, voy a ir a mirar la b. Si la b también es 0, esta ecuación se verifica para cualquier valor de x, porque 0 por 3 es 0, 0 por 8 es 0, 0 por 10 millones es 0. Entonces, como se verifica para todo x perteneciente a R, es compatible indeterminado. O sea, tiene solución, pero no es única. Y si tengo coeficiente de la x igual a 0, pero igualado a un número distinto de 0, o sea, esto es b sub 1, distinto de 0, no hay ningún valor de x que multiplicado por 0 me dé distinto de 0. Listo. Saco. Para que quede prolijito. Porque además está feo lo que escribo. Ahora sí vamos al concepto interesante de esta unidad, que es la de sistemas de ecuaciones lineales. ¿A qué llamamos sistemas de ecuaciones lineales? Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones lineales que tienen el mismo conjunto solución.
Ya definimos antes que era el conjunto solución. Para 2 variables eran un par, para 3 variables eran una terna, etc. Sino una n-upla. Acá escribo simbólicamente un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Aquí se nota la conveniencia de haber llamado a sub 1,1, a sub 1,2, a sub 1n, que falta acá. xn igual a b1. En la segunda ecuación va a ser a sub 2, 1 por x1, a sub 2, 2 por x2. ¿Cuándo este conjunto de ecuaciones pasa a ser un sistema? Cuando para que se satisfagan las ecuaciones voy a necesitar el mismo valor de x1 en todas, el mismo valor de x2 en todas, el mismo valor de xn en todas. Por eso vamos a decir que tienen el mismo conjunto solución. Son los mismos valores de las variables los que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones. ¿Cómo se puede expresar eso en forma simbólica? Así. Tengo la sumatoria de j igual 1 a n de los a sub 1j por xj, lo que tenía hoy, perdón, pero ahora no dice 1 acá, sino que dice que Y exactamente, dice y. ¿Por qué? Porque va a ir variando y de 1 a n, a m, perdón. Va a haber una sumatoria donde a sub, esto sea el i vale 1, o sea va a ser a sub 1j por xj igual a b1, la segunda va a ser a sub 2j por xj igual a b2, la tercera, etcétera, etcétera. Por eso les digo, para cada valor de i tenemos una ecuación lineal. Y siguen siendo los mismos los coeficientes, variables y términos independientes. Resumiendo, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto, en este caso de m ecuaciones con n incógnitas cada una, que tienen el mismo conjunto solución. Es decir, el mismo conjunto de valores que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones. Y ahora vamos a clasificar esos sistemas. El sistema se denomina general si m es distinto de n. ¿Qué quiere decir esto? Si el número de ecuaciones es distinto del número de incógnitas. O tengo más ecuaciones o tengo más incógnitas. Como en las matrices, más filas que columnas, o menos filas que columnas. Se llama cuadrado si m es igual a n, o sea, si tengo el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y se llama homogéneo si los b sub i son iguales a 0 para todo i, ¿vale? Entre 1 y m. O sea, todos los términos independientes son iguales a 0. Todo sistema, cualquier sistema, piensen en el que teníamos escrito ahí en forma simbólica, se puede expresar en forma matricial. Como a por x igual a b. Cuando nosotros le decimos, le preguntamos después en el parcial, expresión matricial, no tienen que escribir solo esto. Tienen que decirme quién es a, quién es x, quién es b. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Sí? Lo vamos a escribir ahora. Entonces les decía, cualquier sistema se puede expresar en forma matricial como a por x igual a b. A ver si es cierto. ¿Cómo sería eso en forma matricial? Dice que a es este. Vamos a hacerlo para 3 por 3 nomás. A sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3. A sub 2, 1, a sub 2, 2, a sub 3, 3. A sub 3, 1, a sub 3, 2, a sub 3, 3. Ese sería A por X, que es X1, X2, X3. Es una matriz columna o matriz o vector columna. Y esto va a ser igual a B1, B2, B3. ¿Es cierto o no?
¿Cómo se resuelve el producto de esto? Esto me va a dar, me va a decir que A sub 1, 1 por X1 más A sub 1, 2 por X2 más A sub 1, 3 por X3 me tiene que dar igual a ¿qué? A B1. B1. Ahí tengo la primera ecuación. Para hallar esta fila por esta misma columna va a ser A sub 2, 1 por X1 más A sub 2, 2 por X2 más A sub 2, 3 por X3 igual a B2, segunda ecuación. Y la tercera, disculpen, va a ser A sub 3, 1 por X1 más A sub 3, 2 por X2 más A sub 3, 3 por X3 igual a B3, que es este. Ven que entonces comprobamos que efectivamente esta expresión de un producto de matrices es lo mismo que el sistema de ecuaciones. Entonces esta se llama expresión matricial y esta expresión general. Recordando, siempre tenemos que decir quién es A, quién es X, quién es B, no quién, qué, cómo está, cómo se calcula. Si el sistema es homogéneo, los B sub I valen todos ceros, o sea que iba a haber 0, 0, 0, 0. La expresión matricial va a ser A por X igual a, no es 0, sino la matriz nula. Si los elementos son todos ceros, la matriz es nula. ¿Está o no? Acá va a ser 0, 0, 0, acá 0, 0, 0. Sigo. ¿Estamos hasta ahí? Expresión matricial, súper importante porque ahora todo lo que aprendimos de las matrices nos va a enseñar a resolver, nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones que no sean de 2 por 2 y 3 por 3 nomás, sino de cualquier medida. Bueno, acá está conjunto solución. No ya de la ecuación, sino del sistema. Una solución del sistema es una n-upla, o digamos en este caso un vector, columna, que satisface simultáneamente todas las ecuaciones, lo que dijimos hoy. El conjunto solución, que se simboliza con S, es el vector X, o el conjunto X, tal que A por X es igual a B, o sea, tal que hace cierta la igualdad. Y si el sistema es homogéneo, lo mismo que dijimos recién. Bien. Díganme ustedes si vamos o menos. ¿Vamos hasta ahí? Definimos un sistema y dijimos que es... ¿Qué es un sistema crameriano? Hola. Sí, profe, se entiende. Bueno. Procesando mi cabeza, pero sí. ¿Cómo? Está procesando todavía mi cabeza, pero sí. Se va Ah, entendiendo. sí, eso va a procesar unos cuantos días, por eso tienen que leer de vuelta todo. Solo quiero que vayan más o menos entendiendo que son definiciones hasta ahí, ¿sí? Dentro de un ratito recién vamos a decir algo. Algo importante, ¿sí? Y más difícil al final de la unidad, el viernes, así que para ya van a estar más despiertos. Hoy estamos muy después del fin de semana. Sigo. ¿Qué es un sistema crameriano? Acá empiezan las cosas más distintas de lo que conocían. Sea un sistema cuadrado, o sea, el número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Y acá está simbolizado el sistema crameriano. Un sistema cuadrado, perdón. O sea, A por X igual a B, A es de N por N, X es de N filas por una columna y B también es de N filas por una columna. Si además el determinante de A, o sea, de la matriz de los coeficientes, es distinto de 0, con lo cual me aseguro que la matriz A es regular o inversible, o sea, tiene inversa, el sistema se llama crameriano.
Entonces, si tengo un sistema cuadrado y la matriz de los coeficientes tiene su determinante distinto de 0, el sistema se puede decir que es krameriano. Y acá está la definición. Un sistema es krameriano si, solo si, m es igual a n, y ahí yo le pregunto, ¿qué es m y qué es n? Y ustedes van a decir el número de ecuaciones y el número de incógnitas, y el determinante de A es distinto de 0, y ahí le vamos a preguntar, ¿y quién es A? La matriz de los coeficientes. ¿Sí? Si ustedes no van a poder escribir esto así nomás, van a tener que decir, o sea, es cuadrado y el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de 0, lo cual me asegura que esa matriz posee inversa, o sea, es regular o inversible. Y para los sistemas kramerianos existe un teorema. El teorema en sí mismo de Kramer es esto que dice acá. ¿Qué dice el teorema de Kramer? Que un sistema krameriano tiene solución única. O sea, es compatible determinado. ¿Se entiende? Eso dice el teorema de Kramer. Pero aplicando ese teorema podemos hallar un método para resolver un sistema. Que dice, entonces, repito de vuelta, el teorema de Kramer me dice que un sistema A por X igual a B, que es krameriano, admite solución única, o sea, tiene solución única. Y con ese, lo que sigue aquí es lo que sería el método que nos da el teorema de Kramer. Nosotros vamos a diferenciar después. Resolver el sistema por teorema de Kramer o por regla de Kramer. Este Kramer nos da dos formas de resolver. A una le llamamos del teorema o de la matriz inversa, y al otro le llamamos regla de Kramer o de determinantes, o método de determinantes. Esta es la generalización del método de determinantes que ustedes conocían en la escuela secundaria. Vamos con el teorema de Kramer. Si el determinante es distinto de 0, esperen que voy a cambiar el colorcito. Si el determinante es distinto de 0, ¿existe quién? La inversa. Existe la matriz inversa, exactamente. Existe A a la menos 1. ¿Y qué característica tiene A a la menos 1? Es igual a la matriz de identidad. No. A a la menos 1 es igual a la matriz de identidad, ¿así? Solo cuando se multiplica por A. Ah, ahí está. La matriz inversa es una matriz tal que multiplicada, o sea, existe A a la menos 1, tal que multiplicada por A la izquierda o a la derecha, me da igual a la matriz identidad o unidad. Entonces, si yo tengo mi sistema de ecuaciones expresado en forma matricial, A por X igual a B, y premultiplico ambos miembros o miembro a miembro por A a la menos 1, o sea, premultiplico, porque recuerden que, bueno, ahora está la aclaración abajo, pero se van a dar cuenta. Primero, que no es conmutativa el producto, y segundo, que no siempre es posible. Yo voy a poder multiplicar A a la menos 1 por B, pero no B por A a la menos 1. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, si tengo esta igualdad y premultiplico miembro a miembro, o sea, multiplico adelante por A a la menos 1, de este lado me va a dar A a la menos 1 por A en la identidad. Y de este lado me queda A a la menos 1 por B. Y luego la identidad por X, o la unidad por X, era una matriz que multiplicada por cualquier otra dejaba el mismo resultado. Con lo cual, con este sencillo con este sencillo procedimiento, hallamos un método para calcular, para hallar la solución del sistema. O sea, los valores de X van a ser igual al producto de la matriz inversa de A
por la matriz de los términos independientes. Y como la matriz inversa es única, y B es un dato, o sea, está dada, este resultado es único. Entonces yo le pregunto, ¿por qué va a ser única? Ese resultado no va a ser otro. Y porque la matriz inversa es única, me van a decir ustedes. ¿Estamos? Entonces este teorema nos proporciona un método de resolución que se llama por teorema de Cramer o por matriz inversa. Se calcula a la menos 1 y se la multiplica por B. Y acá está la aclaración. Es importante premultiplicar porque si nos queda B por A a la menos 1 del otro lado, no vamos a poder multiplicar. Fíjense que BA es de clase N por N. X es de clase N por 1. Y B es de clase N por 1 también. A la menos 1, ¿de qué clase es? De la misma. ¿Se puede multiplicar por B? Sí, porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Pero si yo quisiera hacer B de N por 1 por A a la menos 1 de N por N, ¿podría? No son No, pues. conformes. ¿Está? Entonces es importante premultiplicar miembro a miembro, porque si no, no van a poder calcular. ¿Sí? O sea, se podría posmultiplicar de los dos lados, pero de los dos lados tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? O sea, en una ecuación cualquiera. Porque el producto no es conmutativo, pero ojo acá porque no es así nomás. Bien. Regla de Cramer ahora. ¿Están en condiciones de seguirme en una deducción? Y van a tener que seguirme. Todavía nos queda una hora. ¿Sí? Bueno. Para obtener la regla de Cramer vamos justamente a desarrollar este producto. El producto X igual a A la menos 1 por B. Recordando que la matriz de los coeficientes A puede ser expresada particionada en columnas. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos los determinantes que expresábamos las matrices particionadas en columnas? Bueno, así. ¿Qué me faltaría acá? Salté una hoja, che. No me importa. ¿Qué hice? Vamos a hacerlo nosotros. A ver si yo hago... Recuerden a qué es igual la matriz inversa primero. ¿Recuerdan a qué es igual la matriz inversa? Según lo último que calculamos en las últimas unidades. A la menos 1 era igual a ¿qué? A la adjunta de A sobre el determinante de A. ¿Sí o no? No se acuerdan más. Sí. Y, o sea, esto es lo mismo que escribir 1 sobre el determinante de A por... A ver, lo voy a escribir acá abajo. Pero voy a borrar, esto está muy feo. O sea, A la menos 1 es igual a 1 dividido el determinante de A, porque es un número, recuerden que el determinante es un número, y 1 dividido el determinante también, por una matriz formada por ¿quiénes? Por los quiénes? adjuntos. Por los adjuntos de la traspuesta. Los coeficientes, ¿cómo eran? Los coeficientes de la matriz inversa, ¿cómo eran? De acá de los adjuntos. No era A sub 1, 1, A sub 1, 2, sino al revés. Y acá va a venir A sub 1, 2, A sub 1, 3, etc. ¿Recuerdan o no? Vamos a tener que ir a mirar. Sí, profe.
A ver. Acá. No, matriz adjunta tendríamos que decir primero. Miren los coeficientes de la adjunta. O cuando la definíamos. ¿Recuerdan o no? La adjunta de A se forma reemplazando cada elemento de la traspuesta de A por su adjunta. Entonces los subíndices coinciden con el de la traspuesta. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Hola. Parezco Sandra Mendoza Sí, diciendo, profe. hola, chaqueño. Sí, profe. Ay, gracias. Acá va a ser hace 1, 1, hace 2, 3, hace 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1. Entonces, si yo resolviera este producto que dije acá, x por a a la menos 1, perdón, a la menos 1 por b, ¿qué me quedaría? A la menos 1 por b, tendría que hacer un dispositivo para multiplicar. ¿Sí o no? A la menos 1 es 1 sobre el determinante de A por esta matriz. Y B son B1, B2, Bn. Vamos a suponer que hago la primera fila. ¿Qué me va a quedar acá para la primera fila? Me va a quedar B sub 1 por A sub 1, 1, más B sub 2 por A sub 2, 1, más B sub 3, pongámosle, por A sub 3, 1. ¿Qué es lo que tengo escrito acá? Todo eso multiplicado por 1 sobre el determinante de A. Eso va a quedar para x1. Para x2 va a quedar A sub 2, 1, 2, etcétera, etcétera. O sea, voy a desarrollar esto. Pero yo quiero que entiendan solamente esto. ¿Vieron de dónde sale esto que está acá o no? Esto, que en el libro no está este paso. Acá yo les recordé a que era igual la matriz inversa. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba la matriz inversa? Usando la matriz adjunta. Para que recuerden cómo iban los coeficientes en la adjunta. Y luego resolví a la menos 1 por b, acá. Que me tiene que dar igual a quién? A x. O sea, esta fila, esto, por esto me da igual a x1. La segunda fila por la misma columna me da igual a x2. La tercera fila por la misma columna me da igual a x3. La cuestión es que x1 va a ser igual a 1 sobre el determinante, lo saqué afuera dividiendo, por b sub 1 por a sub 1, 1, más b sub 2 por a sub 2, 1, más... Y esto lo que tienen que tratar de acordarse es que se parece mucho al desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. ¿Recuerdan cómo aquí era igual el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea? Mm, Supongamos que tenemos este determinante. ¿Cómo lo desarrollamos por los elementos de una línea? Va a ser, por ejemplo, si desarrollo por la primera columna. Va a ser el primer elemento por su adjunto o cofactor. Más el segundo elemento por su adjunto o cofactor. Más el tercer elemento por su adjunto o cofactor. Así se desarrollaba, se calculaba un determinante por los elementos de una línea. Después de la propiedad 8 lo dimos. ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces, recordando eso y mirando esto otro, podemos ver que esto que está aquí podría pensarse como el determinante de una matriz que tiene en la primera columna
Chicos. Buen día, la profe se le cortó la luz. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día. A la profe se le cortó la luz, así que vamos a esperar un ratito. Dale, dale. Dice la profe que seguimos el viernes nomás, que llegamos bien. Bueno, 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 profe. Bueno, Bueno, profe. ¿puedo decir algo? Ah, Solo quería avisar que los que sean de comisión 2 de álgebra y geometría tenemos un grupo de WhatsApp. Así que los que no estén, que me hablen. Ahí paso mi número al chat. bueno. bueno. Yo Yo quería hacer una consulta, profesora. Ese es mi número. Quería preguntar sobre la fecha de los parciales, ¿cuándo van a ser? Y todavía no están fijados en la fecha de los parciales. Pero Más o menos en mayo. en mayo, ok. Mediados de mayo.